Nadie esperaba que José José detuviera el concierto en seco para hacer una pregunta que dejó al teatro entero suspendido en un silencio imposible. ¿Dónde está Claudia? Miles de personas quedaron inmóviles, tratando de entender quién era esa mujer cuyo nombre acababa de pronunciar. Con la voz quebrada, el hombre al que México entero llamaba el príncipe de la canción. Nadie, salvo una familia sentada cerca del escenario, sabía que en ese instante estaba a punto de ocurrir uno de esos momentos que no se olvidan nunca, porque parecen tocar algo más profundo que la música. Era una noche de otoño en la Ciudad de México. El recinto estaba lleno, como tantas otras veces en la carrera de José José. Luces tenues, una orquesta impecable, un público entregado desde el primer acorde. Él ya había recorrido varios de los himnos que habían marcado generaciones. Había cantado con esa mezcla de elegancia, herida y verdad que solo él sabía sostener. Y entre todas esas voces que lo acompañaban desde las butacas estaba Claudia Herrera. Tenía 12 años. Llevaba casi 4 luchando contra una enfermedad que había desgastado su cuerpo antes de tiempo y obligado a su familia a vivir entre hospitales, análisis, recaídas y esperanzas rotas. Esa noche estaba sentada entre su madre, Teresa, y su abuelo Miguel, con un vestido sencillo, un pañuelo cubriéndole la cabeza y una delicadeza física que contrastaba con el brillo inmenso de sus ojos. Estaba cansada, sí, muy cansada, pero también estaba feliz de una manera que sus seres queridos no le veían desde hacía meses. Porque no había pedido nada imposible. No había pedido juguetes, ni viajes, ni celebraciones grandes. Solo quería escuchar a José José en vivo. Y, si el destino le concedía un exceso de ternura, soñaba con cantar con el 1 segundos de El Triste, la canción que la había acompañado durante sus noches más oscuras. Todo había empezado años atrás, durante una de sus primeras hospitalizaciones largas. Una enfermera del área pediátrica, mujer paciente de manos suaves, solía llevar un pequeño reproductor de música y poner canciones para distraer a los niños durante los tratamientos. Un día sonó José José. No una canción alegre, no una canción ligera. Precisamente esa que habla del dolor que se vuelve voz, de la dignidad rota frente al mundo, de quedarse de pie aunque el alma se esté desmoronando. Claudia pidió escucharla otra vez, y luego otra, y luego una más. Con el tiempo, esa canción dejó de ser una canción. Se volvió refugio, se volvió compañía, se volvió la forma en que una niña demasiado pequeña para entender la tragedia de su propio cuerpo lograba ponerle nombre a lo que sentía sin decirlo en voz alta. Cuando el cansancio era insoportable, pedía a su madre que se la pusiera. Cuando no podía dormir, la tarareaba muy bajito. Cuando el miedo la rebasaba, cerraba los ojos y repetía una frase que nadie le había enseñado. Si él puede cantar así de hondo, yo también puedo aguantar un día más. La última recaída fue la más cruel. Los médicos hablaron con honestidad. El tratamiento ya no estaba dando respuesta. Había que pensar menos en vencer y más en acompañar. Menos en promesas imposibles y más en amor. Fue entonces cuando, en una de esas conversaciones que parten a una familia en dos, Claudia dijo sin drama, como quien pide algo completamente natural: quiero ir a ver a José José. No quería compasión. No quería despedidas solemnes. Quería una noche bonita. Una sola. Quería vestirse, salir, escuchar esa voz que tantas veces había sentido cerca cuando todo lo demás le quedaba lejos. La familia movió cielo y tierra para conseguirlo. Llegaron temprano al recinto porque sabían que ella no podía apresurarse, que cada traslado exigía calma, oxígeno, medicinas, atención constante. Mientras Claudia descansaba en el auto, su madre habló con uno de los encargados de acceso. No llevaba exigencias, solo llevaba verdad. Le explicó que su hija estaba muy delicada, que amaba a José José desde pequeña, que quizá aquella sería su última salida importante y que no esperaba privilegios. Solo quería que, si existía la más remota posibilidad, alguien del equipo supiera que esa niña estaba ahí. El encargado la escuchó en silencio. Tenía la experiencia suficiente para reconocer cuando una historia no necesita adornos para doler. Prometió transmitir el mensaje. La información pasó de mano en mano hasta llegar a producción. Alguien escribió una nota breve y se la llevó a José José minutos antes de salir al escenario. Él la leyó con atención. Preguntó dónde estaba sentada la niña. Volvió a leer el nombre. Guardó el papel. No dijo mucho más, pero se llevó esa historia consigo al escenario. Durante gran parte del concierto, mientras el público se rendía a cada canción y la noche avanzaba entre aplausos y suspiros, José José la buscó discretamente con la mirada. No quería romper el momento sin estar seguro. No quería convertir una historia íntima en espectáculo.
Quería verla él mismo. Y la vio. La reconoció no por el pañuelo, no por la fragilidad visible, no por el rostro agotado. La reconoció porque cantaba de una manera distinta al resto, como si cada palabra le costara y al mismo tiempo le devolviera algo, como si no estuviera escuchando una canción, sino agarrándose de ella. Entonces pasó. La orquesta seguía avanzando sobre un tema ya iniciado cuando José José levantó una mano. Los músicos, expertos en leer sus gestos, redujeron la intensidad. Él caminó unos pasos hacia adelante hasta el borde del escenario. El auditorio, confundido al principio, fue callándose poco a poco. José José entrecerró los ojos, buscando entre las primeras filas, y preguntó, ¿dónde está Claudia? La madre se quedó inmóvil un segundo, como si no hubiera entendido bien. El abuelo fue el primero en reaccionar. Se puso de pie, levantó la mano y señaló a la niña, que miraba alrededor sin comprender que todo aquello estaba ocurriendo por ella. José José la vio, y ya no miró a nadie más. Le hizo una señal con la mano para que se acercara. La emoción se desató como una corriente silenciosa por todo el lugar. Los asistentes de las filas contiguas comenzaron a hacerse a un lado. Personal de seguridad abrió paso con un cuidado casi ceremonial. Teresa y Miguel ayudaron a Claudia a levantarse. Ella apenas podía sostenerse, pero avanzaba con esa mezcla extraña de incredulidad y felicidad que hace temblar a cualquiera. Cuando llegaron al frente, José José se agachó. No esperó a que otros intervinieran primero. Él mismo extendió los brazos con una delicadeza conmovedora y ayudó a subirla al escenario. La sostuvo con cuidado, como si llevara entre las manos algo sagrado. Bajo las luces, al lado del micrófono, Claudia parecía diminuta, pero su rostro tenía una luz que transformó por completo la atmósfera del lugar. José José se inclinó a su altura, le tomó las manos, y con una suavidad que el público casi no le había escuchado nunca, le dijo, ¿tú eres Claudia? La niña asintió, conteniendo el llanto. Me contaron que querías cantar conmigo. Ella tragó saliva, miró el auditorio, miró a su madre, miró a José José, y dijo, sí, el triste, punto. Él cerró los ojos un instante, como si necesitara ordenar lo que estaba sintiendo. Esa canción no era cualquiera. Era una herida abierta convertida en arte. Era una cima emocional. Era una confesión pública. Y sin embargo, en ese momento, dejó de pertenecerle. Se volvió de ella. José José se incorporó y miró a su director musical. Con un gesto preciso pidió cambiar el ánimo del arreglo. Nada grandilocuente, nada excesivo. Solo piano, cuerdas suaves y el aire suficiente para que cada palabra respirara. Luego se dirigió al público. Les dijo que aquella niña estaba librando una batalla muy dura, que la música la había acompañado en noches de miedo y dolor, que esa canción había sido su refugio, y que, si todos estaban de acuerdo, esa noche no la iban a cantar para lucirse, ni para ovacionar una interpretación, sino para abrazarla entre todos. Nadie aplaudió de inmediato. Nadie gritó. La gente guardó un silencio reverente, de esos que no se ordenan y no se ensayan. José José acomodó el micrófono para que ambos pudieran compartirlo. Puso una mano sobre el hombro de Claudia para sostenerla. Ella estaba temblando. No se sabía si por debilidad, por emoción o por las dos cosas a la vez. Sonaron los primeros acordes. Muy despacio, muy hondo. José José comenzó a cantar con una contención distinta, alejada de la exhibición vocal, cerca del susurro digno de un hombre que sabe que esa noche la emoción importa más que el virtuosismo. Claudia entró unos segundos después. Su voz era pequeña, frágil, a ratos apenas un hilo, pero llevaba una verdad que atravesó el teatro entero. No cantaba perfecto, cantaba como quien entrega el alma porque tal vez no tenga otra oportunidad de hacerlo. José José la escuchó y ajustó su propia intensidad. Se hizo más leve para no cubrirla. La acompañó, la sostuvo, le dejó espacio. No cantaba sobre ella, cantaba con ella. Y ese gesto, tan simple y tan raro, cambió el sentido de todo. La orquesta respiraba alrededor. Las cuerdas parecían acariciar el momento. Y entonces ocurrió algo todavía más grande. El público empezó a cantar. No como se canta en un concierto. No con el entusiasmo habitual. No como multitud. Cantó como si cada persona entendiera que estaba participando en algo íntimo. Miles de voces unidas, pero suaves, contenidas, casi temerosas de romper la delicadeza del instante. Era como si el teatro entero se hubiera convertido en una sola voz inmensa, sosteniéndola de una niña que necesitaba sentirse viva.
José miró a Claudia mientras ella reunía fuerzas para seguir. En su rostro había lágrimas, sí, pero también una serenidad nueva, como si por fin el dolor hubiera encontrado un lenguaje que no la asfixiara, como si por primera vez en mucho tiempo no fuera una paciente, no fuera un diagnóstico, no fuera un caso difícil. Era solo una niña cantando con el hombre al que había admirado en silencio durante años. Cuando llegaron al punto más intenso de la canción, Claudia hizo algo que nadie esperaba. Levantó la cabeza, apretó la mano de José y cantó con más fuerza. No porque su cuerpo hubiera dejado de doler, sino porque en ese momento el dolor ya no mandaba. Por unos segundos, el miedo quedó afuera. Por unos segundos, la enfermedad perdió centralidad. Por unos segundos, ella recuperó algo que le pertenecía, su lugar en el mundo. Entre el público había hombres llorando sin disimulo, mujeres abrazando a sus hijos, personas santiguándose, parejas tomadas de la mano. Y en una esquina, la madre de Claudia lloraba con el rostro cubierto mientras el abuelo, firme a su lado, miraba el escenario como quien presencia un milagro que no se atreve a nombrar. La canción terminó sin brusquedad. José dejó que la última nota cayera despacio, como se deja caer una flor sobre el agua. El público permaneció en silencio un instante más, incapaz de volver de golpe a la realidad. Entonces llegó el aplauso. No fue estruendoso al principio. Fue largo, profundo, dolorosamente hermoso. José se agachó y abrazó a Claudia con una ternura que decía más que cualquier discurso. Le dijo algo al oído. Nadie más lo escuchó, pero la niña sonrió como si acabara de recibir un secreto que iba a guardar toda la vida. Luego él se volvió al auditorio y, con la emoción visible en el rostro, dijo que aquella pequeña acababa de recordarles a todos para qué existe la música. No para llenar teatros, no para alimentar egos, no para fabricar aplausos, sino para acompañar el alma humana cuando la vida se vuelve demasiado pesada. Preguntó a Claudia si quería quedarse a ver el resto del concierto desde un costado del escenario. Ella dijo que sí sin pensarlo. Trajeron una silla cómoda. La acomodaron cerca de los músicos, donde pudiera verlo todo de cerca. Y así se quedó. Durante el resto de la noche, José siguió cantando. Pero algo en él también había cambiado. Varias veces volteó a verla. Varias veces le regaló una sonrisa. Varias veces el público volvió a aplaudirla a ella, como si se hubiera convertido, por derecho propio, en el corazón secreto del concierto. Cuando la presentación terminó, el recinto tardó en vaciarse. Mucha gente salía llorando. Otra salía en silencio. Algunos ni siquiera sabían explicar lo que habían sentido. Solo sabían que habían asistido a algo irrepetible. Claudia seguía sentada, agotada y radiante. Su madre y su abuelo subieron por ella. Antes de irse, José volvió a acercarse. Ya no estaba el brillo lejano del artista sobre el escenario. Estaba el hombre, cansado, conmovido, completamente presente. Se inclinó frente a ella y le dijo: «Esta noche me diste más de lo que yo pude darte». Teresa nunca olvidó esa frase. Claudia lo abrazó con la poca fuerza que le quedaba, y aún así fue un abrazo total. De esos que nacen sin cálculo. De esos que uno se lleva para siempre. Al salir del recinto, la familia sentía que llevaba consigo algo imposible de medir. No era una cura. No era una promesa médica. No era una victoria definitiva sobre el dolor. Era otra cosa. Era una luz. Era un recuerdo tan poderoso que parecía capaz de sostenerlos cuando todo volviera a oscurecerse. Y, contra todo pronóstico, algo empezó a cambiar. No de manera instantánea. No como en los cuentos fáciles. No de una forma que pudiera resumirse en un solo examen. Pero cambió. Los días posteriores trajeron una mejoría leve. Luego otra. Después una más. Claudia comenzó a tolerar mejor el dolor. Recuperó un poco el apetito. Quiso levantarse de la cama más tiempo. Volvió a pedir música. Volvió a reírse. Y, por primera vez en semanas, habló del futuro sin que nadie se lo sugiriera. Los médicos fueron prudentes. No prometieron nada. Repitieron estudios. Revisaron parámetros. Observaron la evolución con cautela. La respuesta del cuerpo no encajaba del todo con el deterioro que habían anticipado. Meses después, la tendencia ya no podía ignorarse. Había una recuperación evidente. Lenta, sí, pero real. Tan real que empezó a modificar conversaciones que antes solo hablaban de despedidas. La familia nunca dijo que José la había curado. Jamás habló en esos términos. Lo que sí dijeron, siempre,
fue que aquella noche le devolvió algo sin lo cual ningún tratamiento puede sostenerse por mucho tiempo: ganas de vivir. No una alegría artificial, no una euforia pasajera, una decisión íntima, un regreso silencioso del deseo, el sentimiento profundo de que su vida todavía merecía ser cantada. Claudia creció, con revisiones, con cicatrices, con miedo a veces, con gratitud muchas otras. Cada cumpleaños fue una victoria. Cada año sin recaída, una celebración que en su casa tenía siempre la misma banda sonora. José José siguió siendo parte de su historia, no como ídolo lejano, sino como la voz que había estado presente en la frontera más dura de su infancia. Cuando cumplió 18, escribió una carta larga que hizo llegar al entorno del cantante. En ella no hablaba de milagros ruidosos. Hablaba de presencia, de humanidad, de cómo una noche en la que alguien verdaderamente la miró cambió el modo en que ella se miraba a sí misma. Con los años, eligió estudiar psicología clínica orientada a pacientes pediátricos. Quería estar cerca de niños que atravesaran procesos de dolor profundo. Quería ayudarlos a no sentirse solos dentro de hospitales que a veces convierten a las personas en números, protocolos y horarios. Quería hacer por otros algo parecido a lo que aquella noche habían hecho por ella. Cuando José José murió, la noticia la golpeó como se golpea a quien pierde no solo un artista admirado, sino a una presencia decisiva en su propia biografía. Ya era una mujer joven entonces. Escuchó su voz durante horas. Lloró. Recordó el escenario. Recordó la mano sobre su hombro. Recordó la manera en que él redujo su propia grandeza para dejarla existir a ella. Y entendió algo con mayor claridad que nunca. A veces las personas no cambian la vida de otras con discursos enormes ni con actos imposibles. A veces basta con detenerse. Basta con mirar. Basta con decir: te vi. Importas, este momento también es tuyo. Hoy Claudia trabaja con niños y adolescentes en tratamientos prolongados. En sesiones difíciles, cuando alguno siente que ya no puede más, ella no ofrece frases vacías. Les habla con sinceridad. Les enseña a nombrar el miedo. Les enseña a respirar dentro del dolor. Y, cuando la ocasión lo permite, pone una canción de José José. No siempre el triste. A veces otra. Depende del día. Depende del corazón que tenga enfrente. Pero en el fondo, cada vez que lo hace, revive aquella noche en la que un teatro entero guardó silencio para escuchar a una niña. Aquella noche en la que el príncipe de la canción decidió que el espectáculo podía esperar, porque había algo más importante que seguir el programa. Había una vida pidiendo ser abrazada. Esa es la parte que el tiempo no borra. No la fama, no la ovación, no la anécdota bonita. Lo que permanece es otra cosa, el instante exacto en que alguien vulnerable deja de sentirse invisible. José José no era médico. No podía prometer curaciones. No tenía respuestas para el sufrimiento humano. Pero hizo algo que a veces vale más de lo que entendemos. Convirtió su escenario en refugio. Puso su voz, su prestigio y su noche entera al servicio de una niña herida para decirle, sin grandilocuencia, que su existencia merecía ser celebrada. Y eso, aunque no aparezca en los expedientes clínicos, también salva. Porque hay dolores que no ceden solo con medicamentos. Hay almas que necesitan ser alcanzadas antes de que el cuerpo pueda pelear otra vez. Hay personas que siguen adelante porque una noche, en el momento exacto en que estaban a punto de rendirse, alguien las sostuvo con amor y les recordó que todavía tenían un lugar aquí. Tal vez por eso esta historia sigue estremeciendo a quien la escucha. Porque no habla solamente de José José. Habla de todos nosotros. De la clase de presencia que ofrecemos. De si sabemos detenernos cuando alguien está sufriendo. De si entendemos que un gesto de humanidad, hecho a tiempo, puede convertirse en la memoria más poderosa de una vida. Y también porque confirma algo que casi siempre olvidamos. La música, cuando nace de la verdad, no solo entretiene. A veces acompaña. A veces rescata. A veces le devuelve la voz a quien estaba a punto de perderla. Y a veces, en una noche irrepetible, un hombre llamado José José deja de ser leyenda por un instante para convertirse, simplemente, en lo que una niña necesitaba desesperadamente encontrar: un corazón que la escuchara cantar.